Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Miren, justamente estaba organizando los finales más allá que, bueno, ya estamos entrando en la última semana de abril. Claro, nos queda ahora el próximo 29, sería nuestra última clase de abril, ¿sí? Y ya pasaríamos a las últimas tres clases de mayo, ¿sí? Porque ustedes saben que, y en realidad serían dos clases, nos quedan 29, 6, 13, porque el 20, yo ya lo agendé, el 20 del 5, ustedes tienen el final, ¿sí? Y el 27 el recuperatorio, para que ustedes vayan organizándose si van a realizar el recuperatorio o han decidido no realizarlo, ¿no? Eso ya cada uno lo va a disponer de acuerdo a lo que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, por lo pronto, nosotros estuvimos trabajando todo lo que es contabilidad, ¿sí? Hoy nos toca a nosotros avanzar con la resolución, sería en este caso, de el balance, ¿no? De sumas y de saldos. Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo las mayorizaciones de esa empresa, ¿no? Que se había conformado por tres socios. Hicimos sus libros diarios, hicimos las mayorizaciones y lo único que nos estaría quedando ahora es establecer ya el balance de sumas y de saldos y ya fijar cuál es la situación que presenta, ¿no? Esta empresa, ¿sí? Bueno, vamos a tomar, este es el pequeño cuadro, ¿no? Donde nosotros vamos a ubicar el nombre de todas las cuentas, ¿sí? Fíjense que las pasamos, ¿sí? Las tomamos, las trasladamos de las mayorizaciones hacia este pequeño cuadro. Fíjense que están todas las que nosotros hemos colocado en las mayorizaciones. Fíjense que nosotros para hacer un balance de sumas y de saldos, ¿no? Tenemos que tener bien claro cómo lo vamos a conformar. Es muy sencillo, es como una síntesis de todo lo que nosotros venimos trabajando. Fíjense, vamos a tomar en cuanto a las sumas, ¿sí? O sea, todo aquello que es, digamos, positivo también, que le puede suceder a la empresa, ¿sí? Considerando los dos aspectos que nosotros ya hemos conocido, que es el debe y así también hablamos del haber, ¿sí? Después tenemos acá los saldos, ¿sí? Donde también lo vamos a establecer con mencionando, ¿no? El debe y mencionando el haber, ¿sí? Y vamos a mencionar después las cuentas patrimoniales, en este caso, teniendo presente el activo, el pasivo, más el patrimonio neto. Luego tenemos las cuentas de resultado, ¿sí? Donde nosotros vamos a tomar las pérdidas, como así también las ganancias, ¿no? Que nosotros consideramos que tienen que ser las mayores, ¿sí? Que nuestra empresa tiene que tener las mayores ganancias y no tantas pérdidas en ese caso, ¿sí? Si no, así no estaríamos dando, bueno, un fin, ¿no? O que esa empresa pueda lograr el objetivo que es, bueno, al año poder establecer tal vez mayores ganancias en ese caso. Vamos a establecer, yo les voy a ir contando cómo ustedes lo van a realizar, ¿sí? Porque hay un pequeño trabajito práctico de aplicación, ¿no? Que consiste en que ustedes tienen, ¿no? Que mirar la clase y tratar de resolver todas las situaciones que van a tener faltantes en ese pequeño cuadro, ¿no? Que es el mismo, pero que tiene algunos espacios vacíos donde ustedes los van a completar, ¿sí? Que es una manera que puedan tal vez repasar, ¿sí? Cómo se hace un balance
de sumas y de saldos. Vamos a considerar, fíjense que en el caso de caja, que es todos los disponibles, ¿no?, que tiene la empresa, el dinero, si nosotros mencionábamos allá y hablábamos en cuanto a las mayorizaciones, habíamos determinado que había un aporte de uno de los socios, ¿no?, que era de 5.000 pesos, que dijimos que no importaban los valores, sino el procedimiento, ¿sí? Y fíjense que como aquí permanece, nosotros vamos a dejarlo en el haber igual. Colocamos los dos valores en ambas columnas. Aquí, como no sucede tal vez ninguna situación, no tenemos saldos, no tenemos cuentas patrimoniales, no tenemos pérdida, allí pasamos a otro. En cuanto a mercadería, fíjense que sí, si ustedes recuerdan toda la cronología de esa simulación que establecimos, había, ¿no?, una cantidad de mercadería de 4.000 pesos, donde nosotros acá debíamos extraer, ¿sí?, 600, que hablábamos de un descuento que nos realizaban, ¿sí? Y después también hablábamos de un costo de mercaderías vendidas, en ese caso que ya también lo vamos a colocar. Nosotros acá, como hay una diferencia, ¿sí?, dos montos distintos, sí o sí tenemos acá que establecer, ¿sí?, una resta en este caso, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a mantener que en este caso, esta empresa tiene, en cuanto a cuentas patrimoniales, esa diferencia la mantiene, ¿sí? Fíjense acá en cuanto a gastos generales, todos aquellos que tenían que ver con la pintura. ¿Se acuerdan que señalábamos que era necesario para que, bueno, un negocio pueda iniciar sus actividades de manera presentable? Sería en ese caso. Ellos habían gastado en este caso 700 pesos, ¿sí? Y acá nosotros en los saldos tenemos que mantenerlo, ¿no? Porque aquí hablábamos que era pagado con un cheque, ¿sí? Entonces aquí nosotros mantenemos el valor pagado en ese caso. Y fíjense aquí, ¿no? Cuando yo hablo de las cuentas de resultado, no puedo decir y determinar, bueno, es una ganancia porque ya tengo mi local, ¿sí?, para iniciar las actividades. Tengo que considerar esa pequeña diferencia, ¿no?, que lo vamos a considerar como, como pérdidas en ese caso, porque ya no lo vamos a, tal vez no lo vamos a tener, no vamos a palpar en ese caso, ¿sí? Después tenemos los documentos a cobrar, ¿sí?, que hablábamos de un monto de 3.500 en cuanto a la situación positiva, ¿no?, que es el debe. Fíjense acá, en los saldos nosotros volvemos a trasladar el mismo valor porque no tenemos con quién hacer una diferencia. Y luego, fíjense, en las cuentas patrimoniales seguimos manteniendo el mismo monto porque, bueno, acá no significó ninguna diferencia en ese caso. Acá sí, fíjense, en cuanto al banco Santander, ¿sí?, que es el banco que utiliza en este caso esta empresa, nosotros habíamos determinado todos los procedimientos, ¿no?, en cuanto al monto final que nos permite observar las mayorizaciones, nosotros lo extraemos y lo colocamos en este caso. Fíjense, vamos a tener, ¿no?, 12.400, ¿sí? Y teníamos en cuanto al haber 4.650. Establecemos una diferencia y en los saldos, que es, o acá digamos que es positivo, establecemos de este lado, ¿sí?, del lado del haber. Y nosotros acá en cuentas patrimoniales vamos a colocar activos, ¿sí?
Después tenemos intereses perdidos porque, bueno, sabemos, ¿no? Que en ese caso había un pequeño interés que nos cobraba, bueno, uno de nuestros proveedores por un pago fuera de término, en ese caso, ¿no? Bueno, lo vamos a considerar también, fíjense que en cuanto a las sumas, colocamos, ¿no? Que es 10 pesos, y en cuanto a los saldos también consideramos que es 10 pesos, más allá que no importa el monto. Acá fíjense que esos intereses perdidos, la misma palabra nos va diciendo, ¿no? Ahí ya tenemos nosotros una pérdida consignada, ¿sí? Entonces, en las cuentas de resultado, sí debo colocar 10 pesitos en ese caso. Después tenemos los muebles, ¿sí? Donde aquí teníamos que uno de los socios aportaba este inmueble, y acá nosotros mencionábamos que era una situación totalmente positiva, ¿no? Para la empresa en ese caso, ¿sí? Y consideramos que es favorable, entonces cargamos 7.000. En los saldos, fíjense, no tenemos para hacer ninguna diferencia, entonces volvemos a colocar el mismo valor. En cuentas patrimoniales también volvemos a considerar el mismo valor, ¿sí? Se mantiene, decimos, ¿no? Después, actor muy importante como es los proveedores, quienes son totalmente necesarios, ¿no? Para que yo pueda tener mi empresa. A ver, ahí vamos, ahí está. Vamos a consignar, sí, lo están observando, digo que sí, así ustedes puedan hacer la vista de esta explicación. En cuanto a inmuebles, ¿sí? Consideramos los valores que se mantienen. En cuanto a proveedores también, ¿no? Acá teníamos una multa, digamos, nos cobraban una serie de situaciones por los dos proveedores que nosotros teníamos. Levato, sí, era uno, ¿sí? Y nosotros acá debemos colocar las diferencias seguro, ¿sí? Y acá tenemos que marcar los montos reales, ¿sí? Ustedes recuerden aquí, tenemos, ¿no? Que es 7.000, también mantenemos la diferencia, ¿sí? Y acá para nosotros, en este caso, ¿no? Tenemos que considerar en los saldos que es una pérdida, porque aquí nosotros tenemos unas circunstancias, bueno, que ha quedado allí con nuestro proveedor. Y en cuanto, fíjense, a las cuentas patrimoniales, volvemos a trasladar el mismo valor, pero acá hablamos en cuanto al pasivo y patrimonio neto. El capital social. Nosotros considerábamos que todo lo que estaba disponible era 20.000 pesos, teníamos 2.000 pesos de una hipoteca, que no lo vamos a considerar de manera conjunta, sí lo vamos a considerar de manera separada. Eso sí, ahí sí hacemos esa diferencia. Después tenemos, en cuanto al capital social, es la totalidad que tenemos, pero la vamos a colocar del lado del haber porque fueron pasando ciertas circunstancias, ¿no? Que tal vez ayudaron a que la empresa pueda constituirse e iniciar sus actividades. Fíjense aquí, en los saldos nosotros vamos a considerar del lado del haber, y después tenemos acá, en cuanto al patrimonio neto y el pasivo que corresponde a las cuentas patrimoniales, nosotros volvemos a considerar este valor, ¿no? De 20.000 pesos. Los valores a depositar eran todos los cheques, todas las situaciones que mencionábamos, ¿no? Y nosotros aquí debemos hacer una suma de la totalidad
y acá era de 7.400. Si ustedes lo recuerdan, esto es imprescindible tener en cuenta las mayorizaciones y tener presente también, bueno, este cuadro que vamos a ir confeccionándolo. Aquí fíjense que se mantiene la misma diferencia, no hubo cambios, lo dejamos con 7.400 porque era el valor total que nosotros habíamos establecido en las mayorizaciones, ¿sí? Eso recuérdenlo. Vamos a seguir. Descuentos cedidos otorgábamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos que solo son 100 pesitos, nada más. Nosotros lo vamos a colocar del lado del debe, fíjense, ¿no? Del lado del debe. Y acá vamos a tener que colocarlo en los saldos del mismo lado, se mantiene, ¿sí? Acá son descuentos cedidos. Y nosotros tenemos después, y fíjense, ¿no? Cuando ya estamos hablando de las cuentas aquí de resultado, fíjense cómo va a ir variando lentamente. Seguro que sí, ¿sí? Acá vamos a ver, ¿no? En cuánto pérdida, ¿no? Acá vamos a consignar ese valor, ¿sí? Porque, bueno, lo tenemos que realizar porque es descuentos cedidos, hemos otorgado esa posibilidad y hizo una totalidad de 100 pesitos. Descuentos obtenidos, ¿sí? Acá, bueno, vamos a mencionar cuál fue, ¿no? En cuanto a esos descuentos en general, ¿no? Que fuimos analizando la situación y fuimos configurando todas estas cuentas. Acá fíjense que en cuanto a las cuentas de saldo, nosotros aquí no podemos colocar del lado del el debe, sino lo vamos a colocar del lado del haber. Y miren lo que sucede acá. En cuanto, ¿no? A las ganancias, ustedes han logrado establecer esa ganancia. Vamos a seguir. Fíjense, tenemos en este caso, ¿no? Las ventas, ¿sí? Las ventas que sabíamos que se habían establecido, pero que luego había una pequeña diferencia por pronto pago, ¿no? Que por eso es importante que hagan la lectura del libro diario. Y nosotros acá lo vamos a colocar del lado del haber, ¿sí? Y fíjense que se vuelve a repetir en este caso, ¿no? Aquí del lado del haber sería, ¿no? Después tenemos los costos de mercadería vendida, lo vamos a establecer, ¿no? Este CMB, costo de mercaderías vendidas. En cuanto, ¿no? A la primera fila de sumas, si nosotros vemos que sí, que está, se establece un valor. Y luego ya dejamos el haber en este caso y pasamos a los resultados. Ahí sí yo puedo determinar, pero no es tan complicado porque sigo manejando los mismos montos. Ventas. Ustedes saben que teníamos las ventas, que había una pequeña diferencia en este caso, donde no teníamos 4.000, sino 3.900 mencionábamos, ¿no? Y vamos a colocarlo del lado del haber y en este caso también, ¿no? En cuanto a los saldos, nosotros aquí vamos a determinar, ¿no? Que sí o sí se mantienen los mismos valores. Después tenemos los gastos de comisiones bancarias, que eran las chequeras, las que nos otorgaba el banco, nuestro regalo, le decía yo. Aquí nosotros tenemos que comprar para tener, en este caso, esa chequera. Acá fíjense que tenemos las hipotecas, ¿no? A pagar, que es muy importante que la empresa la pague, finalice y que la próxima vez, cuando tengamos que constituir una sociedad, analicemos bien quiénes son los protagonistas, los participantes, ¿no?
tal vez en este caso disponían de ese dinero y podían, ¿no? Constituir digamos acá, una empresa de ropa deportiva. Después tenemos acá las hipotecas a pagar, que eran 2.000, ¿sí? Nosotros lo vamos a establecer en la parte negativa, ¿sí? Y otra parte la vamos a colocar de lado positivo. Fíjense, ¿no? Tenemos los 2.000 del lado positivo y también tenemos los 2.000 del lado negativo, ¿sí? Y acá no vamos a establecer ni le corresponde, no a un resultado positivo, no, lo dejamos ahí. Vamos a ver acá, fíjense que hablamos de los gastos de comisiones bancarias, acá también hay establecido, ¿no? Ese gasto que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Luego tenemos acá, fíjense que las obligaciones a pagar, nosotros ya las teníamos, teníamos con uno de nuestros proveedores, en este caso, ¿sí? Ya me voy a quedar sin voz también. Bueno, consideramos, ¿no? El lado del haber, fíjense en este caso, ¿sí? Y tenemos también para considerar, ¿sí? Bueno, nosotros aquí sí o sí vamos a colocarlo de los saldos del lado del debe, ¿sí? Y después, fíjense que es una pérdida, porque ese dinero, bueno, ya no lo vamos a recuperar en sí de esa misma persona. Pues seguro vamos a poder, bueno, otra vez, ¿no? Iniciar ventas y poder nosotros recuperar ese valor. Después, fíjense que vamos a tener en este caso las obligaciones a pagar que les mencioné, el rodado, o tal vez es imprescindible para una empresa para que pueda hacer el traslado de materiales, pueda hacer la entrega de aquellos pedidos, ¿no? que se han establecido y nosotros acá lo tenemos que consignar, ¿sí? Luego fíjense que acá tenemos el rodado. El rodado es el medio necesario que la empresa, bueno, tiene que tener para trasladar, como les dije, bueno, su mercadería. Y nosotros acá viene el procedimiento, tal vez distinto, pero lo que vamos a realizar es muy sencillo. Fíjense, vamos a tomar todos los valores, todos los que ustedes tienen, más allá que pueden utilizarlos, de las mayorizaciones y traerlos hacia acá, ¿sí? Y vamos a sumar. Aquí van a darse una semejanza, ¿sí? O tal vez una igualdad en cuanto a las sumas, fíjense, en cuanto al debe, como así también del lado del haber, ¿sí? Acá lo pueden ver que es real, los valores son iguales. Así hicimos un buen trabajo. Tal vez si te notamos una diferencia aquí, en alguna de las mayorizaciones no hicimos bien nuestro trabajo. Después vamos a ir acá a los saldos, ¿sí? Acá tenemos que hacer lo mismo. Vamos a sumar todos los valores y fíjense que aquí ya nos va a dar el primer indicio, si estamos hablando de saldos, una diferencia. Seguro que sí. Acá vamos a establecer diferencias, entonces nosotros aquí vamos a tener que, bueno, sumar y tener estos valores que eh, pueden darse, ¿no? Fíjense aquí, establecemos que el primero, ¿no? No mantiene una diferencia, el segundo tampoco, acá no altera. Donde sí vamos a observar diferencias aquí, ¿no? En las cuentas patrimoniales. En las cuentas patrimoniales sí hay diferencias notables. Fíjense, 23.650 y acá nosotros tenemos 21.010, ¿no? Hay diferencias marcadas entre uno y otro.
por las circunstancias que nosotros vamos llevando adelante. Y va a ser más notorio, por supuesto, en el caso de las cuentas, ¿no? De resultados. Fíjense, las pérdidas y acá tenemos las ganancias. Es notable. Aquí algo está sucediendo en esta empresa, ¿sí? Fíjense, tenemos más pérdidas que ganancias todavía. Tal vez recién está iniciando y es notable que puede darse esta circunstancia y después tiene que dar un cambio seguro, ¿sí? Nosotros aquí, fíjense que es imprescindible que hagamos estas operaciones. Vamos a tener los 23.110, los consideramos, ¿sí? Los 23.650, ¿sí? Que nosotros ya teníamos acá. Vamos a restarle los valores, ¿sí? Que en este caso es de 21.010, ¿sí? Recuerden, acá es súper importante que hagamos este paso porque nos va a permitir a nosotros determinar cuánta es la diferencia. Miren lo que pasa en este caso entre las cuentas de pérdida y las cuentas de ganancia. En este caso, ¿sí? Tenemos un valor, por supuesto que sí, y no es tan extenso, ¿sí? Donde nosotros acá sí o sí vamos a considerar eh, una igualdad, en este caso, de aquí, fíjense, de las cuentas patrimoniales de pasivos, ¿sí? Allí sí. Y después ustedes ya con todos estos valores ya tienen determinado, ¿sí? Cómo van a llevar adelante este proceso de manera organizada, ¿sí? Acá tenemos el saldo, ¿no? Que corresponde, debe, y ahí tenemos las mercaderías por el monto que nosotros manejábamos, ¿no? Y es notable, fíjense que los valores tienen que coincidir con los que nosotros ya tenemos allá arriba, ¿sí? Después tenemos los gastos generales, los documentos a cobrar, Banco Santander, cuenta corriente, intereses perdidos, muebles, descuentos concedidos, los costos de mercaderías vendidas, los gastos de comisiones bancarias rodados, ¿sí? Todo está claro para que ustedes hagan este repaso, hagan una lectura, ¿no? Y bueno, conozcan cómo hacer un balance. Luego lo que nos queda a nosotros, fíjense que es, bueno, en cuanto a los saldos, ¿sí? Del haber, tenemos los proveedores, tenemos el capital social, tenemos los descuentos obtenidos, tenemos las ventas, las obligaciones a pagar, ¿sí? Estas corresponden a los saldos del haber, ¿sí? Acá nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Y después tenemos las cuentas patrimoniales, que vamos a hablar del activo, vamos a hablar del pasivo, y acá tenemos las mercaderías, ya sabemos el monto que tiene, que es de 3.400, los documentos a cobrar, que eran una totalidad de 3.500, después teníamos Banco Santander, ¿no? Que en este caso es de 7.750, hablamos de un inmueble, que ya era otorgado por uno de los socios, y después hablamos del rodado, bueno, que es el monto que corresponde a un rodado. Después tenemos, fíjense, del lado de los pasivos del patrimonio neto, vamos a hablar de los proveedores, marcamos, ¿no? Las diferencias entre uno y otro, y luego el capital social. Marcamos las obligaciones a pagar con los montos que nosotros ya tenemos de allá arriba, ¿sí? De nuestra tabla superior, ¿sí? Y todo el balance de sumas y de saldo. Entonces aquí nos queda a nosotros analizar la situación que tiene esta empresa, ¿sí? A la fecha de 30 del 6.
Nosotros aquí, fíjense cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar el activo y vamos a ir colocando la totalidad, ¿sí? Y luego vamos a colocar todas las cuentas que corresponden al activo, ¿sí? Fíjense, tenemos caja y banco, caja, Banco Santander, cuenta corriente, tenemos valores a depositar, créditos, documentos a cobrar, bienes de cambio, mercaderías y nada más. Todas estas nosotros las vamos a sumar, ¿sí? Fíjense que acá las vamos a agregar, las vamos a considerar cada uno con sus respectivos montos en este caso, ¿sí? Y después nos queda analizar también, que aquí ya voy a volver por este lado, que tenemos el pasivo, el activo no corriente. Fíjense que sí, tenemos los bienes de uso, tenemos los inmuebles, tenemos rodado, y nosotros consideramos cuál es el monto entre estos tres, dependiendo, bueno, la sociedad que se constituye. Después tenemos el pasivo. Pasivo, nosotros vamos a hablar de un pasivo corriente, vamos a tener las cuentas por pagar, que ya nos va a determinar, si hicimos bien el balance, tenemos listo, ¿no? Para hacer, en este caso, el cierre total de esta actividad. Cuentas por pagar, ¿sí? Proveedores, acá hablamos de la totalidad, que es 510. Vamos a establecer las obligaciones, ¿sí? A pagar, por supuesto que sí, y vamos a considerar el total pasivo corriente, ¿sí? Y vamos a mantener el total pasivo, que es el mismo valor en este caso, ¿sí? Y después nos queda aquí, ¿no? Analizar el patrimonio neto, a quién involucra en este caso, hablamos del capital social y hablamos del resultado, ¿no? Bajo el ejercicio, ¿sí? Cómo se va dando. Ustedes aquí es muy sencillo, ¿sí? Ir trayendo todos los datos hacia este cuadrito, ¿sí? Ahí yo lo voy a dejar visto, ¿sí? Para que ustedes lo puedan analizar y poder llevar adelante esta actividad, ¿sí? Y ahí finaliza. No es tan extenso en este caso, ¿sí? Bueno, ahí voy a ingresar al campus y les digo cómo vamos a hacer la continuidad, ¿sí? Está habilitado, ahí me voy a fijar, y estaba activo hasta ayer, ¿sí? El recuperatorio, sí, tal vez no lo pudieron hacer, está activo todavía. Vamos a ver, sí, ahí está. Ahí está, que me deje ingresar, ¿sí? Ahí estamos. Ahí vamos. Acá estamos. A ver, que me permita. Así nosotros ya determinamos también, pero primero vamos a ir, como se dice, por partes, tranquilos, para no equivocarnos y llevar adelante un trabajo como debe ser. ¿Sí? Correcto. Esto yo se los dejo habilitados, ¿sí? Ya lo tienen en este caso, ¿sí? Ahora nosotros vamos a pasar a ver otra de las circunstancias que puede darse, que son las conciliaciones bancarias. Nosotros aquí vamos a corregir tal vez aquellos errores que se han presentado. Fíjense en qué consiste, ¿sí? A ver, ahí creo que les estoy compartiendo, sí, lo están observando. A ver, quiero ver que así sea. No todavía. A ver, vamos a compartirlo nuevamente, ¿sí? Ahí vamos a buscarlo. Y les comparto, ¿sí? Este pequeño cuadrito que les va a servir, ¿sí? De práctica, porque vamos a ir analizando cada paso y también les va a servir de teoría, más allá que nosotros la próxima semana vamos a ver esta teoría, ¿sí? Para que ustedes tengan, bueno, completa la información. Ahí les voy a compartir este pequeño cuadrito, ¿sí? Que es muy sencillo. Vamos a hacer
un paso a paso, como se dice, de todas las circunstancias que se presentan cuando uno lleva adelante una conciliación, ¿sí? Esta etapa del proceso administrativo correspondería ya al control, cuando nosotros ya tenemos que corregir errores que se presentan en una empresa, ¿sí? Todas estas circunstancias pueden darse, nosotros vamos a saber que el administrador aconseja, asesora, toda la parte contable la lleva el contador, ¿sí? Nosotros vamos a sugerir, vamos a aportar, ¿sí? Cómo nosotros vamos o estamos observando que esa empresa, bueno, si tiene tal vez situaciones que son positivas o tal vez estamos observando situaciones que no son favorables y las debemos observar. Aquí fíjense que hablamos de una conciliación bancaria. Este es un proceso que nos sirve a nosotros para comparar información entre ese libro diario que ustedes tienen y van a tener que consignar el extracto que les otorga el banco en este caso, ¿sí? Y nosotros vamos a manejar un periodo determinado, depende, ¿sí? Nosotros vamos a tomar el mes, ahí les digo, ahí les voy a mostrar, el mes de mayo de una empresa hipotética en este caso. El objetivo que nosotros tenemos, fíjense, es que podamos identificar cuáles son las razones, dónde están esos errores o esos momentos que no permiten que se puedan observar cada una de estas circunstancias. Aquí fíjense que yo siempre dije diferencias entre el extracto con las diferencias que nosotros tenemos en nuestro libro diario. Esa es la tarea que corresponde a una conciliación. Acá fíjense todas las circunstancias que pueden presentarse, ¿no? Cuando yo hablo de una conciliación. Puede ser todos aquellos depósitos en trámite que están. Sabemos que estos depósitos a fin de mes corresponden, ¿no? Son de un mes que está finalizando y tenemos aquellos cheques que son de otros bancos, que no son los bancos con los que se trabaja normalmente. Y tal vez se dio que nuestra empresa da esta posibilidad de recibir estos cheques. Cheques en circulación, fíjense, el banco no los puede observar, no están reflejados. ¿Por qué? Fíjense, porque la persona todavía no se ha presentado a cobrarlas. Las notas de débito y de crédito, nosotros sabemos la diferencia entre uno y otro. Cuando debita, fíjense que se deduce, ¿no? Por algún servicio, ¿no? Que se presta. En este caso pueden ser los bancos, que se van a ir debitando todos los meses esa cuota establecida desde un principio. Los créditos elevan, aumentan, ¿no? Los saldos que se tengan en la cuenta. Esto es lo favorable para la empresa, ¿sí? Son todas aquellas transferencias que, bueno, que se han otorgado. Después tenemos los errores. Acá los errores son los que cometemos nosotros, ¿sí? O en este caso el que realiza la contabilidad, ¿sí? Nosotros acá podemos asesorar, el contador es el que la realiza y nosotros podemos acompañar a resolver esa situación que, bueno, es irregular, pero tenemos que determinar dónde está la irregularidad. Fíjense acá, vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? No sé si lo terminamos hoy, pero vamos a avanzar. Vamos a tener la empresa Cuatro Vientos, ¿no? Que proporciona la siguiente información para elaborar esta conciliación bancaria. Dijimos que íbamos a tomar un mes correspondiente, ¿sí? Y vamos a hacer
los registros de ajustes de cada una de las cuentas del banco. Miren acá, ya ustedes pueden ir observando, ¿sí? Que en cuanto a la empresa, el saldo que tiene según los libros es de 322.291, ¿sí? Ahí lo pueden ver más claro. Mientras que el saldo que tiene el banco, fíjense en su extracto, hay una diferencia, ¿no? Fíjense, es de 331.915 en este caso, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos que iniciar nuestro trabajo para conciliar y poder dictaminar dónde está esa diferencia o en qué momento se ha dado, ¿sí? Porque estas cantidades tienen que ser exactamente las mismas. Aquí se hace una portada, se menciona la empresa, cuál es la situación. Nosotros acá estamos trabajando con una conciliación bancaria, tenemos el mes correspondiente, importantísimo, tenemos el número de cuenta y el banco con quien se trabaja. Nosotros, fíjense, este cuadro es nuestra ayuda, ¿sí? Para llevar adelante el procedimiento que consiste en realizar una conciliación. Fíjense, vamos a dictaminar el saldo según los libros que ustedes recién lo han visto y el saldo según el extracto que tiene el banco. Es notable la diferencia entre uno y otro. Vamos a tener acá, fíjense, las notas, ¿no? De crédito, vamos a tener las notas de débito, vamos a tener los errores seguros, ¿no? Y vamos a tener según el extracto, ¿no? Los depósitos en tránsito, después vamos a tener los cheques de circulación. Todas las circunstancias que se van dando, ¿no? En cada una de las entidades, ya sea en la empresa como así también en los bancos. Aquí fíjense que tenemos en este pequeño cuadro, resumen, ¿sí? Cómo nosotros vamos a ir resolviendo, ¿sí? Vamos a tener en un principio, como dije hace un ratito, las notas de crédito, notas de débito, los errores que corresponden del lado de la empresa, según los libros. Y vamos a tener del otro extremo, del otro lado, la circunstancia que tiene los bancos, que es el extracto que tiene el banco. Tenemos los depósitos en tránsito y tenemos los cheques en circulación. Ahora fíjense que aquí está establecido cuáles son los valores y si ustedes observan aquí, ahí está marcado, está equilibrado, ¿no? Los valores son los mismos. Se ha llegado a una resolución. Ese es el camino que vamos a llevar adelante nosotros. A ver, vamos a empezar. Primer paso, fíjense, se hicieron los siguientes depósitos el último día del mes, donde no lo podemos hacer por cheques de diferentes bancos. Esos cheques ustedes saben que se llaman cheques en tránsito. Son de varios bancos de donde proceden. Vamos a tener los establecidos, los números de depósitos y el valor, ¿sí? Pero fíjense qué pasa aquí. Cuando no están, no se los puede observar y se da esta circunstancia, se debe esperar entre 2 o 3 días para poder verificar si ese cheque, ¿no? Que es nuestro, tiene fondos, ¿sí? Y de ahí se van a poder acreditar recién en la cuenta. Estos depósitos, ¿no? Del banco no los logró todavía reflejar porque se da esta situación el último día del mes, dato que no debemos hacer porque no lo vamos a poder observar, ¿sí? Porque está justo el último día del mes y el banco no lo va a reflejar, seguro que sí,
¿sí? Sino, ¿qué va a pasar? En los primeros días del mes, nosotros vamos a tener reflejada esta circunstancia. Nosotros que hacemos esta actividad sabemos lo que está sucediendo, ¿sí? Y fíjense, lo vamos a sumar al saldo según el extracto, porque sabemos lo que está sucediendo, pero lo que debemos lograr es que en el banco también se los observe, pero no se da, ¿no? Porque es el último día del mes y no se va a reflejar, ¿sí? Vamos a ir acá, fíjense, ¿no? Tenemos en este caso, ¿no? Según el extracto, los depósitos en tránsito, ¿sí? Están determinados todos los valores, porque nosotros los vamos a sumar, ¿sí? Y establecemos un valor total. Vamos a ver otra circunstancia, ¿sí? Que en este caso son las 3 notas de crédito. Sabemos qué pasa con las notas de crédito. Elevan, aumentan los valores, ¿sí? El banco los tiene registrados en su extracto bancario, pero nosotros, hasta que no recibamos ese extracto, no van a estar registrados. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Según los libros. Todavía no se da esa situación, ¿sí? Y sabemos que van a aumentar los valores en la cuenta bancaria, pero en este caso todavía nosotros no. Aquí en este pequeño cuadro que tal vez no lo pueden observar, pero le vamos a cambiar, eh, ahí lo van a poder observar mejor, ¿sí? Están visibles, ¿no? El documento en sí y tienen también el valor y se hace una pequeña observación, ¿sí? Donde nosotros vamos a determinar, ¿sí? Ahí creo que los van a ver mejor. Puede determinar una observación en su costado para saber en qué se ha implementado o qué ha sucedido. Estos los van a sumar ustedes y los llevamos hacia aquí, ¿sí? Que están los cheques en circulación. Están todos, determinamos el valor total. Después tenemos aquí otra circunstancia, ¿sí? Vamos a ir analizando una a una. Tenemos los cheques en circulación, ¿sí? Acá, esto hace un rato era según nosotros. Acá los cheques en circulación, ¿no? Vamos a ir analizando qué sucede con cada uno de ellos. Fíjense, luego se presentan los siguientes cheques que no fueron cobrados todavía, ¿sí? Sus beneficiarios no se han presentado todavía, ¿sí? Y acá los tienen, están todos los números de depósito, están los valores, ¿sí? Y fíjense acá, ¿no? Estos cheques se convierten en cheques de circulación y se tiene el registro de que el dinero salió del banco, ¿sí? Y como el banco no los tiene registrado porque todavía la persona no ha ido a cobrar, entonces se le van a restar del saldo según el extracto, porque todavía no sabemos exactamente los valores, ¿sí? Acá están, acá los pueden observar, ¿sí? Estos pasos son muy sencillos porque ustedes ya tienen determinados los valores, nada más. Aquí, fíjense que tenemos, acá, esperen, acá en este caso todavía no se ha presentado a cobrar, ¿sí? Que es el tercer paso. Ahora vamos hacia arriba, ¿sí? Nosotros vemos las circunstancias que se presentan en este caso, ¿sí? Vamos a pasar a otra circunstancia, ¿sí? Ahora llegamos, acá está, el cuarto paso. Son las 3 notas de débito. Estas 3 notas de débito tienen una numeración, tienen un valor, tienen una observación, ¿sí? Fíjense, se abonó a los proveedores, se pagó con los intereses por préstamos y hay cargos en los servicios.
Las notas de débito son valores débito, nos quitan, nos rebajan, decimos nosotros, de la cuenta y no están registrados, ¿sí? Porque todavía no se puede dar. Acá hay circunstancias que vamos a manejarlo en el quinto paso, son los errores que pueden presentarse, ¿sí? Acá pueden ser errores que, bueno, cometió tal vez el, bueno, el contador en ese caso. Fíjense aquí, es notable la diferencia. El valor correcto es 4.500 y el contador ha colocado 4.050. Hay una diferencia, ¿sí? Y nosotros lo vamos a estudiar desde cheques, ¿sí? Utilizando una reglita y depósitos, ¿sí? Fíjense, en el caso de cheques, si hay errores por más, la diferencia es positiva. Si los errores son por menos, la diferencia es negativa. Y en el caso de los depósitos, fíjense, si los depósitos son por más, la diferencia es negativa. Y en el caso de que los errores son por menos, la diferencia, ¿no?, será positiva. Esto es la base para que ustedes puedan manejar cuando hablamos de depósito y cuando hablamos de cheques, ¿sí? Acá, depósitos y cheques, no se olviden. Y acá ustedes tienen una serie de valores, tienen los errores, fíjense, en este caso, previsiones de venta, el valor correcto es 4.500 y nosotros acá hemos registrado 4.050. Hay errores, ¿sí? Nosotros hacemos la diferencia, ¿sí? Y si es, en este caso, es una comisión por venta, vamos a colocar, fíjense, en este caso es una circunstancia negativa, va en menos. Abono al cliente, ¿sí? Bueno, acá tenemos que determinar qué pasó, cómo fue abono, ¿no?, de a un cliente. Miren la diferencia, ¿no? Acá decimos que es 2.075 y se mantiene. En este caso, no hay errores. Acá fíjense, en este caso de pago a proveedores es notable. 3.006 y 3.000, acá hablamos de 3.600. Hay una diferencia, ahí los pueden ver. Y después tenemos las ventas de activos, ¿sí? Miren la diferencia. 7.608 con 6.708. Errores. No, no se puede dar esta circunstancia, ¿sí? Recuerden, si hablamos de cheque o hablamos de depósito. Y así nosotros, a través de estas circunstancias, nuestro último cuadro reflejo es este, ¿sí? Donde están establecidos según en los libros y según el extracto. Fíjense, teníamos el saldo según los libros en un principio y vamos a ir registrando todas estas situaciones que se van presentando, todas. Fíjense, esta corresponde a los errores. Ustedes van a respetar, ¿no?, las circunstancias, hablamos de sumas, acá también, acá hablamos de restas. Y aquí fíjense que tenemos establecidos, ¿no?, que en los extractos según el banco, miren, como era en un principio, nosotros pudimos hacer esas resoluciones y hay una diferencia. Entonces, si marca una diferencia, nosotros hemos podido corregir esta circunstancia, ¿sí? Esto es muy sencillo, es muy fácil realizarlo, ¿sí? Ahí nosotros nos quedaría ver la parte teórica de conciliación bancaria, que lo vamos a hacer la próxima semana, y ya nos quedaría analizar y ver cómo una empresa maneja también la otra parte que es la de publicidad, cómo nosotros podemos aportar en ese caso, ¿sí? Que también tiene mucho que ver porque
vamos a determinar cuántos son los fondos que tenemos disponibles para llevar adelante esa actividad, ¿sí? Y vayan pensando que ya nos quedan 3 clases, como les dije, que el final es el 20 de mayo y el recuperatorio es el 27, ¿sí? de mayo. Dependerá. Ustedes recuerden que para rendir el final tienen que tener evaluados todos los cuestionarios, la parte administrativa, seguro que sí, y yo les otorgo una contraseña para que puedan rendir. No se rinde libre, como lo venían haciendo eh, hasta este último tiempo, ¿sí? Yo les tengo que otorgar una contraseña para que ingresen al campus y lo realicen, ¿sí? Bueno, cualquier duda me consultan y nos estamos viendo. Que estén muy bien.